La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los ateos y los agnósticos siempre han atacado a Dios y a la Biblia, pero en los últimos años se han incrementado en número y en la intensidad de su crítica. Su filosofía fundamental está basada en la evolución. Explica la teoría de la evolución, la complejidad de la vasta creación en la Tierra y en el universo. Explica la evolución el origen de la vida. Explica la evolución los intrincados procesos del reino molecular del ADN y del ARN. Amigos, hay decenas y hasta cientos de cuestiones que la evolución no puede responder. Pero usted puede responder a estas preguntas si es que se ha probado que Dios existe. ¿Sabe cómo? Acompáñenos. Bienvenidos a todos nuestros amigos alrededor del mundo. De acuerdo al Libro Mundial de Hechos de la CIA del 2007, ha sido estimado que 1/3 de la población del mundo profesa la cristiandad. El 11.77% dicen ser no religiosos y solo el 2.32% dicen ser ateos. El Libro Mundial de Hechos de la CIA además estima que del 3 al 4% de los chinos profesan la cristiandad, mientras que en Hong Kong el 10% dicen ser cristianos. Aunque los ateos siempre han existido, han pasado a ser más activos y vociferantes en años recientes, y han incrementado su ataque a Dios, a la religión y a la Biblia. En los últimos años, los ateos y los filósofos han enfatizado el tema de que creer en Dios es irracional. Un ateo llegó al extremo de enunciar que tal creencia es una grave traición intelectual. El apóstol Pablo les da una advertencia a tales maestros en Romanos 2, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Además, el Dios que le dio a los humanos el don del intelecto nos da otra advertencia en 1 Corintios 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Las modernas teorías de la evolución son un gran ejemplo de aquellos pensamientos vanos. Los teístas evolucionistas rechazan el registro bíblico. Dicen que Dios inició el proceso de la evolución, que recién ahora estamos comenzando a comprender por la ciencia. Los evolucionistas materialistas incluso llegan más lejos. Intentan explicar una creación sin un creador en absoluto. Entendamos lo siguiente. La verdadera ciencia se diferencia entre la macroevolución y la microevolución. Lo que es llamado microevolución puede ser demostrado en mutaciones y variaciones en las especies. Pero la macroevolución, la transformación a través del tiempo de una especie a otra especie, nunca ha sido probada, solo teorizada. Dos grandes argumentos acerca de la teoría de la evolución son los siguientes. Primero, aunque la macroevolución fuera verdad, lo cual no lo es, no hay suficiente tiempo en la historia del universo para que tome lugar la evolución desde un inicio sin vida hasta llegar a la inteligencia humana. Segundo, la evidencia de la complejidad y de la inteligencia en la creación
contradice las probabilidades del desarrollo de la formación de la vida, partiendo del azar y de la selección casual. Así es, la verdadera ciencia nos puede ayudar a ver al Creador detrás de la creación, pero la ciencia tiene sus límites. Sir John Eccles, acreditado premio Nobel, era en su momento quizás la mayor autoridad mundial respecto a la mente y al cerebro, y comentó de la inhabilidad de la ciencia de responder las preguntas más fundamentales de la vida. Dijo: la ciencia además no puede explicar la existencia de cada uno de nosotros como persona singular, ni puede responder preguntas tan fundamentales como ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado a existir en cierto lugar y en cierto momento? ¿Qué pasa después de la muerte? Estos son todos misterios que van más allá de la ciencia. La teoría evolucionista no puede responder a estas y a otras preguntas importantes, a causa de que rechaza la revelación divina. La razón por la que los evolucionistas no pueden responder a las grandes preguntas de la disposición de la vida es porque rechazan a la realidad de la dimensión espiritual. La Biblia claramente declara: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Al rechazar la palabra de Dios, están limitados al conocimiento material, y muchas veces están equivocados inclusive en el conocimiento material. Hay cientos de miles de preguntas que la evolución no puede responder. Hoy veremos 5 de las preguntas más importantes. Pregunta número 1 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el significado de la vida? Sí, los materialistas nos pueden dar respuestas comunes como la autopreservación, la autopropagación y la autodeterminación. ¿Pero es el único significado y propósito de la vida la supervivencia? Muchas filosofías humanas han intentado responder a esta pregunta. Desde los albores de la antigüedad, los pensadores han reflexionado en estas preguntas fundamentales como ¿por qué estamos con vida? O ¿cómo es mejor vivir la vida? Los antiguos griegos especularon con un gran número de respuestas. El cuarto siglo antes de Cristo vio emerger 3 escuelas principales de pensamiento en Grecia: el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. El apóstol Pablo estaba bien familiarizado con estas antiguas escuelas de pensamiento. Pablo visitó Atenas alrededor del año 50 de esta era. Vayamos en la Biblia a los Hechos 17. Los Hechos 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con el apóstol Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, o sea, el cerro de Marte, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo entonces les proclamó al Creador Dios, quien creó al mundo y a todo lo que contiene, e hizo una observación fundamental aunque asombrosa, en el versículo 28. Porque en él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así es, en él vivimos y nos movemos y somos. Nuestra completa existencia, enfatizaba Pablo, está íntimamente ligada al Creador Dios. Pablo decía que la vida humana no puede tener un verdadero significado o propósito separados de Dios. Así es, el hombre fue creado para tener una relación especial con su Creador. Es el fundamento esencial de una vida con significado. El Mesías Jesucristo además afirmó este gran propósito en la vida. Le fue preguntado por un abogado: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vayamos en la Biblia a Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta relación lleva a un cambio de la naturaleza humana egocéntrica a una naturaleza espiritual amorosa. Dios quiere que formemos parte de su familia inmortal. Podemos nacer en su reino, en su familia. La Biblia revela que esta transformación tomará lugar en la resurrección de la muerte. El Mesías Jesucristo es el primer resucitado de la muerte. Apocalipsis 1, versículo 5. Es el primer nacido de muchos hermanos, como dice en Romanos 8, versículo 29.
Primera de Corintios capítulo 15 nos da una inspiradora descripción de los hijos de Dios siendo transformados en la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted tiene oportunidad de ser parte de una familia inmortal, ser parte del reino de Dios y de la familia real de Dios. En su epístola a los Romanos, Pablo explica además los admirables beneficios de ser nacido en esta familia real. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos visto que los ateos están pasando a ser cada vez más insolentes, promoviendo sus ideas evolucionistas anti-Dios. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La evolución no puede responder a una de las preguntas más básicas que es importante para todos nosotros. Pregunta número 1 que la evolución no puede responder. ¿Cuál es el significado de la vida? Pregunta número 2 que la evolución no puede responder. ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Por qué existe el universo? ¿Existe un propósito significativo para el universo? El universo continúa expandiéndose rápidamente. Algunas galaxias se desplazan hacia el exterior del espacio a una velocidad de 300 millones de kilómetros por hora. Algunas galaxias poseen una dimensión de millones de años luz de diámetro. ¿Por qué nos es posible descubrir elementos y movimientos tan increíbles y no nos es posible viajar más allá de la Luna? La sonda espacial Voyager 1 fotografió una imagen del planeta Tierra en nuestro sistema solar. Esta imagen de 1990 de nuestro sistema solar fue tomada a una distancia de 6.500 millones de kilómetros. El planeta Tierra apenas es visible y ciertamente se ve muy insignificante. Carl Sagan, un astrónomo y cosmólogo americano, considerando a este punto azul pálido como lo llamó él, hizo este asombroso comentario. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una peca solitaria en la vasta y envolvente penumbra cósmica. En toda esta vasta oscuridad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Carl Sagan llamó a nuestro planeta una peca solitaria en la penumbra cósmica. ¿Debemos concluir que somos tan insignificantes que no tenemos ningún significado? ¿Debemos concluir que el universo no tiene significado alguno? No. El universo es una poderosa evidencia de un creador, y la Tierra y el universo fueron creados para el ser humano. El creador del universo tiene un asombroso propósito para el universo. El propósito de Dios es que sus hijos no solo hereden la Tierra, como dice en Mateo 5, versículo 8, sino que heredemos además el universo. Pero no estamos en condiciones de eso ahora. Esa herencia es algo todavía futuro. Notemos el final comentario en Hebreos 2, versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, incluyendo al universo. Los seres humanos deben nacer en el reino de Dios como hijos inmortales y glorificados de Dios.
Esto tomará lugar en la resurrección descrita en 1 de Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses 4. Mientras nos preparamos para ese futuro, el universo existe como medio ambiente para los humanos, quienes aprenden acerca del Creador del universo y se preparan para ese maravilloso destino. Esperamos ansiosos aquel tiempo cuando vivamos en una dimensión espiritual, sin ser limitados por el espacio y el tiempo. Dios revela esta promesa en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aunque esto suene increíble, Dios ha creado el universo para una futura herencia nuestra. La respuesta número 2 que no puede responder la evolución es: ¿cuál es el propósito del universo? La pregunta número 3 que la evolución no puede responder es: ¿cuál es la fuente de las leyes físicas? Hasta el gran físico Albert Einstein reconoció el significado de las leyes físicas. Einstein habló del sentimiento de los científicos diciendo: su religioso sentimiento adquiere la forma de un asombro extasiado ante la armonía de las leyes naturales, que revelan una inteligencia de tal superioridad que, comparados con ella, todo el pensamiento y todas las acciones de los seres humanos no son más que un insignificante reflejo. ¿Están los grandes intelectos en desacuerdo con el brillante Albert Einstein? ¿Lo llaman irracional a causa de su observación? Entendamos lo siguiente: estas leyes naturales que dejaron a Einstein admirado existen desde el principio de la creación. Los científicos admiten que tuvieron que estar en efecto. Los científicos Stephen Hawking y Roger Penrose escribieron: la única manera de obtener teoría científica es si las leyes de física se sostienen en todo lugar, inclusive al principio del universo. En su libro El Dios verdadero, pruebas y promesas, el Dr. Douglas Winnell describe la importancia de la ley en el universo. Aún los evolucionistas empiezan sus especulaciones creyendo que las reglas o leyes naturales funcionaban en el principio igual que ahora. Si el universo no hubiera funcionado según estas reglas o leyes, hubiera dejado de funcionar y se habría desintegrado caóticamente. La existencia de la ley natural requiere un legislador. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Santiago 4, versículo 12. Dios nos revela: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cuál es la fuente de esa ley natural? Los ateos no pueden responder a esta pregunta, así que proclaman que la pregunta no tiene sentido. El gran creador y legislador estableció las leyes en el momento de la creación. Estas leyes naturales garantizan al universo que ha resultado de esto. Y existe una prueba adicional. No solo hay leyes físicas, sino que hay leyes espirituales que afectan a cada ser humano. El apóstol Pablo enunció en Romanos 7, versículos 12 y 14: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El Dios de la Biblia es el creador del universo, y es el legislador de ambas, las leyes físicas y las espirituales. La pregunta número 3 que la evolución no puede responder es: ¿cuál es la fuente de las leyes físicas? La pregunta número 4 que la evolución no puede responder es: ¿cuál es el origen de la vida? Los primeros científicos suponían que la célula viva era muy simple, aunque ahora los científicos han determinado que hasta las células más simples son muy complejas. Las células contienen miles de proteínas compuestas de aminoácidos. Hasta las proteínas más comunes pueden contener hasta 200 aminoácidos. El escritor científico Bill Bryson comentó lo siguiente: la posibilidad de que estas 200 se formen en una secuencia prescrita es de 1 en 10 a la 260 potencia. Esto es un 1 seguido por 260 ceros. Esto en sí mismo es un número más grande que el de todos los átomos en el universo. Para que un evento al azar produzca siquiera una sola proteína, sería una improbabilidad impresionante. Como si un torbellino atravesando un desarmadero dejara un jumbo jet completamente ensamblado, en una colorida semejanza del astrónomo Fred Hoyle. ¿Es esta la clase de intelecto que adoptan los ateos, religiosamente creyendo lo que es científicamente imposible? Gracias a Dios que algunos científicos honestos pueden admitir sus errores. Dean Canyon,
coautor del libro de texto Predestinación Bioquímica en 1969, creyó durante años puramente en la evolución química. Más adelante, cuando la ciencia reveló los intrincados procesos por los que las proteínas son formadas por el ADN, Canyon repudió su teoría evolucionista. La ciencia determina que se necesita el ADN para organizar los aminoácidos en proteínas. Canyon más adelante dijo: no tenemos la mínima posibilidad de origen químico evolutivo, ni siquiera para las células más simples. Como enunció el autor Bill Bryson, las proteínas no pueden existir sin el ADN, y el ADN no tiene propósito sin proteínas. Debemos suponer entonces que se formaron simultáneamente con el propósito de mantenerse una a la otra. Si es así, ¡wow! Amigo, uno debe tener una fe ciega para creer que todos los procesos complejos se desarrollaron simultáneamente e independientemente de cada uno, para poder mantenerse entre sí mismos. La evolución nunca ha probado que la vida haya venido de la materia sin vida. ¿Cuál es el origen de la vida? Génesis 1 en la Biblia describe la creación de las formas de vida. Algunas denominaciones cristianas de flujo corriente han adoptado la evolución teísta y rechazan el enunciado bíblico. Dios es el dador de la vida. Él creó los primeros humanos como es enunciado en Génesis 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al ser humano con vida física y con un componente espiritual. La intención de Dios es que cada ser humano viva una vida espiritual abundante, como Jesús dijo en Juan 10, versículo 10. Así es, existe la vida después de la muerte. El Mesías Jesucristo enunció en Juan 11, versículo 25: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta número 4 que la evolución no puede responder es: ¿cuál es el origen de la vida? En el programa de hoy hemos visto brevemente la complejidad, hasta de las formas más simples de vida, lo que la evolución no puede explicar. Y hemos visto que como filosofía, la evolución se queda corta. No puede explicar los hechos y rechaza la revelación del Creador Dios a los seres humanos en su palabra, la Biblia. Como Jesús dejó en claro en Juan 17:17, tu palabra es verdad. La pregunta número 5 que la evolución no puede responder es: ¿qué acontecerá en el futuro? La evolución intenta responder a la pregunta ¿de dónde venimos? Pero hasta los evolucionistas admiten, si son honestos, que la evolución es solo descriptiva y no prescriptiva. La evolución representa un cruel y violento proceso de selección natural, en el cual el más fuerte domina al más débil, y donde solo el más apto sobrevive. ¿Es este nuestro futuro? En vez de la armonía, el amor y el progreso eterno, ¿estamos destinados al dolor, el sufrimiento y la destrucción? La verdad, amigos, es que si los seres humanos son dejados por su cuenta, la moral de la naturaleza humana llevará a las naciones hacia un final conflicto de cosmocidio, la extinción de toda vida en la Tierra. Los científicos, los estadistas y los generales han concluido por sus experiencias y observaciones que a menos que haya un cambio fundamental en la naturaleza humana, la Tercera Guerra Mundial extinguiría toda vida en la Tierra. La nación de Japón se rindió incondicionalmente finalizando la Segunda Guerra Mundial. En su emisión victoriosa desde el USS Missouri, el general Douglas MacArthur resumió la lección histórica de la guerra. Alianzas militares, balances de poder, ligas de naciones, todo en su turno fracasó, dejando que la única senda sea el camino del crisol de la guerra. La completa destructividad de la guerra ahora bloquea esta alternativa. Hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no concebimos algún otro sistema mejor y más equitativo, Armagedón estará a la puerta. Debemos entender la realidad de la advertencia del general MacArthur, el cual hace eco de la profecía bíblica. Los antiguos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel predijeron con exactitud el surgimiento y la caída de muchos imperios. Los grandes imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma dejaron su marca en la historia.
Todos cayeron como fue predicho por el profeta Daniel. Amigo, Dios le ha revelado el futuro a sus sirvientes. Yo desafío a todo ateo, agnóstico y evolucionista a que lea el libro del Apocalipsis. El profeta más grande de la historia, Jesucristo, predijo la inminente gran tribulación, seguida por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pasada la gran tribulación vendrán 1000 años de paz en la tierra, gobernados por el Rey de Reyes y por aquellos inmortalizados al retorno de Cristo. Pasado el milenio llegará un glorioso futuro. Los santos heredarán la tierra, el universo y todas las cosas, como dice en Apocalipsis 21, versículo 7. Dios restaurará los cielos y la tierra. El apóstol Pedro enuncia estas buenas noticias en 2 de Pedro 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el programa de hoy hemos examinado 5 preguntas que la evolución no puede responder. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es la fuente de las leyes físicas? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Y qué acontecerá en el futuro? Consideremos que la evolución es igualmente incapaz de responder preguntas tales como ¿qué es la verdad? ¿Qué es la dimensión espiritual? ¿Qué es la mente humana? ¿Qué es la realidad? Y mucho más. ¿Qué fuente puede responder a estas preguntas? Solamente las escrituras inspiradas por el Creador del universo, la Biblia. Asegúrese de visitarnos en el sitio web mundomañana.org y requiera el inspirador folleto El Dios verdadero, pruebas y promesas. Le revelará debilidades y faltas de la teoría evolutiva y le dará 7 pruebas sólidas de la existencia de Dios. Usted debe leer este inspirador y revelador folleto, El Dios verdadero. Encuéntrenos cada semana en El Mundo de Mañana, donde lo esperaremos para continuar compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías y su significado. Encuéntrenos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente